Bueno, son las 12 del mediodía con 6 minutos. Qué calor, 28 grados en Buenos Aires. Y en el teléfono está Francisco Tayana, que no sé si ya habíamos hablado con él alguna vez, es historiador, es sinólogo, gente que sabe sobre China. Les explico porque muchas veces la palabra sinólogo, por ahí alguno no le dice tanto. Tengo algún problema de audio, Fran, ¿vos me escuchás? Yo te escucho perfecto. ¿Vos? Ahora estoy. Bueno, Francisco, acá estamos. Yo soy Barragán, nos conocemos por otro programa que hacíamos a la noche. Estoy con Manuela, con Lautaro, con Marcelo, y quería hablar con vos sobre este momento en el cual quedamos como presos de un problema que no es nuestro, ¿no? Ahora ya es nuestro. Los problemitas que tiene Estados Unidos con China. ¿Cómo arrancarías a hablar del problema que tiene la Argentina respecto de esta cuestión? Bueno, para entender el problema que tiene Argentina con esta cuestión, primero creo que hace falta enmarcar el problema que tiene Estados Unidos con China. Ajá. Y en realidad es un problema muy natural, ¿no? China es una potencia en ascenso, Estados Unidos es una potencia hegemónica. Si China sigue creciendo a este ritmo, en un periodo, serán 10, serán 15 años, la economía china va a pasar a ser más grande que la economía estadounidense y China va a pasar a ser un país más poderoso que Estados Unidos. Sí. China no tiene ninguna razón para detener ese crecimiento y Estados Unidos no tiene ninguna razón para facilitarlo. Si vos sos una potencia en ascenso, querés seguir ascendiendo. Si sos una potencia hegemónica, vas a hacer todo lo que puedas para intentar evitarlo. Claro. Entonces estamos ante una de esas cuestiones fatídicas, lógicas, propias del entramado geopolítico global. Ajá. Ahora, ¿cómo entra Argentina dentro de todo esto? Bueno, Argentina está en una posición delicada, en el sentido que en muchos sentidos a nosotros nos conviene mucho más un ascenso de China que la actual hegemonía estadounidense. Con China tenemos una economía mucho más compatible. Ajá. Tenemos una serie de valores democráticos, diplomáticos, tales como no injerencia en asuntos internos de otros países, respeto por la soberanía en común, y tenemos un pilar muy importante en nuestra relación, que es el apoyo mutuo y recíproco del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y el apoyo a la política de reunificación pacífica de China. Uh-huh. Entonces, en muchos sentidos, a nosotros nos conviene mucho más una China en ascenso. Y además tenemos un factor geográfico claro, que es que China está literalmente al otro lado del mundo. O sea, de hecho, Buenos Aires y Beijing se encuentran en lo que se llaman antípodas geográficas. Si uno hiciese un agujero por el centro de la Tierra, saldría a unos 200 kilómetros de Beijing. No sabía Mirá. Son las dos capitales más distantes sobre el planeta Tierra. Sí. Pero la realidad es que Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica y está mucho más cerca. Entonces tiene una proximidad geográfica con Argentina, la potencia claramente hegemónica no solo en el mundo, sino que también en el hemisferio occidental. Aún si Estados Unidos perdiese su estatus de potencia hegemónica global, mantendría su estatus como potencia hemisférica durante mucho tiempo. Entonces, si bien a nosotros no nos conviene esta situación y realmente no tenemos ni una clara compatibilidad económica ni un claro interés geopolítico en el status quo, la realidad es que Estados Unidos tiene capacidades formales e informales para colocar sobre Argentina un nivel de presión que la alejan de poder llevar adelante sus propios intereses nacionales y alejarla de la influencia de China. Entonces esa es la situación marco en la que nos encontramos. Ok. Fran, a mí me da la sensación de que no soy experto y hay gente que sabrá, vos por ejemplo, que sabrás de verdad cómo son estas cosas, pero parecería que Estados Unidos se durmió con este problema, como que llega tarde. ¿Por qué no lo hizo hace 20 años con la Argentina? No solo a Argentina, es América Latina en general y en términos generales también es el ascenso de China. Ahí pasan dos cosas. Por un lado, en términos globales, el ascenso de China es producto del orden global que armó Estados Unidos en función de contener a la Unión Soviética, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos enfrentaba un dilema estratégico que es el siguiente. La única cosa que realmente puede amenazar a Estados Unidos es si una potencia se vuelve hegemónica en Eurasia.
Ajá. Y la Unión Soviética de Joseph Stalin tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, si una potencia se vuelve hegemónica en Eurasia, tiene los recursos para poder producir más barcos que Estados Unidos. Y ahí se destruye, digamos, todo lo que es la seguridad nacional estadounidense. Que Estados Unidos es ante todo una talasocracia, es una potencia marítima. Ajá. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos rodeó Eurasia con aliados en Europa Occidental, en Medio Oriente, en algunos lugares del sur de Asia, en el sudeste asiático, en el este de Asia. Destruyó la lógica colonial europea junto con la Unión Soviética por distintos motivos y armó un nuevo sistema en el cual Estados Unidos patrullaba todos los océanos del mundo y en teoría, por lo menos, todos sus países aliados podían comerciar entre sí, quitando la lógica colonial que había predominado en el siglo XIX. China, a partir del 72, cuando China se pelea a muerte con la Unión Soviética, que realmente ese es el punto clave de la Guerra Fría, China se incorpora a ese sistema y a partir de la reforma y apertura se integra a la economía global. Eso generó una situación general de globalización económica y muchísima más prosperidad. Ahora, caída la Unión Soviética, Estados Unidos tenía el siguiente dilema, si mantener o no ese sistema, y terminó decidiendo mantener ese sistema por distintas razones. La otra cosa que pasó fue que el 11 de septiembre del 2001 tuvimos el atentado de las Torres Gemelas y el Pentágono. Sí. A partir de ahí, Estados Unidos se pasea a la siguiente década con una preocupación estratégica luchando diversas guerras en Medio Oriente. Y en muchos sentidos el 11 de septiembre le dio un periodo de 10 años de gracia a la relación sino-estadounidense, ¿no? Ajá. Pero ya principios mediados de la década del 2010, Estados Unidos empezó a tomar más nota del avance acelerado que hacía China, un avance cuantitativo y cualitativo mucho más grande de lo que se había anticipado, y ahí es donde se empezó a asustar. Entonces, a partir de la década del 2010, vemos una reconversión estratégica estadounidense y vuelven a preocuparse fundamentalmente por la competencia entre grandes potencias. Entonces, en ese sentido, ahora Estados Unidos ha tomado algunas medidas para intentar limitar la influencia de China. Ahora, Estados Unidos enfrenta distintos problemas. Por un lado, a Estados Unidos le resulta progresivamente insostenible este orden mundial que ha armado, y por otro lado, ve a China como el principal beneficiario de ese orden mundial. Entonces, hay una conversación delicada que se está desarrollando en Washington respecto de qué hacer, si tiene o no sentido continuar manteniendo este orden global y cuáles serían las consecuencias de empezar a dinamitarlo. Y eso lo vemos de una manera compleja, espasmódica e imprevisible con el gobierno de Donald Trump. Dinamitar ese sistema, ¿qué significaría, Francisco? Estados Unidos podría hacer dos cosas. Por un lado, si Estados Unidos deja de patrullar los océanos del mundo hoy, sí, el sistema comercial internacional como lo conocemos entra en crisis automáticamente. Porque Estados Unidos no solo tiene la flota más poderosa del mundo, sino que además tiene la flota más poderosa en cada océano del mundo. Entonces, fundamentalmente es la presencia estadounidense la que evita la posibilidad de piratería privada, pero sobre todo además piratería estatal, que es la más importante. O sea, ¿por qué un país no puede ir a secuestrar los barcos de otro? Es porque Estados Unidos asegura la libre navegabilidad de los mares. Ajá. Si Estados Unidos se retira de eso, no hay ningún país que pueda llenar ese vacío por el futuro previsible. Entonces la economía mundial entraría en una crisis inmediata. Teniendo en cuenta además que Estados Unidos es una economía relativamente cerrada, el comercio internacional representa menos del 15% de su PBI, y de ese 15% una parte muy importante es lo que comercia con México y Canadá. Entonces, en muchos sentidos, excepto con algunas cosas particulares que son estratégicamente significantes, Estados Unidos no es tan dependiente de la economía mundial como lo es China, que creo que el comercio internacional representa un poco menos del 40% de su PBI. Entonces, son realidades estratégicas distintas. La otra gran pregunta... O sea, perdón, ahí te hago un paréntesis. O sea, ¿no es cierto esta idea de que en Estados Unidos se consumen muchísimos productos de China o dependen de China para solucionar una serie de cosas? O sea, sí. Sí. Por ejemplo, acceso a tierras raras. Sin eso, muchos sectores de la economía estadounidense entrarían en crisis. Ajá. Frente a una economía global que se prendería fuego. O sea, no es que Estados Unidos no pagaría un costo,
la pregunta ahí es si Estados Unidos puede sobrevivir a eso, y Estados Unidos razonablemente pueda sobrevivir a eso. Ajá. Otros países no tanto. Si Estados Unidos se retira del mundo, no sé, la realidad de Japón pasa a ser complicadísima a niveles existenciales. Por otro lado, Estados Unidos ya acumula una deuda de 38 billones de dólares y es una deuda que progresivamente se va a volver impagable. De hecho, ya el año pasado, cada 100 días acumulan otro billón de dólares de deuda y gastaron más en servicios de deuda que en defensa, teniendo en cuenta que Estados Unidos gasta alrededor del 45% de todo el presupuesto de defensa del mundo. Entonces, en la medida que esa deuda se vuelve insostenible, puede tener un sentido estratégico decidir dónde y cuándo defaultear, teniendo en cuenta que eso sería el equivalente financiero de una explosión termonuclear. Sí. Pero a Estados Unidos le puede ser más fácil hacer eso, el dólar perdería su estatus de moneda global y reserva de valor, pero eso anularía la deuda estadounidense, nadie podría hacer mucho al respecto y no hay ninguna otra moneda internacional que pueda reemplazarlo en el mediano plazo. O sea, Estados Unidos tiene, porque esto me cuesta a mí, pero Estados Unidos tiene un enorme poder de extorsión, porque depende de lo que mueva la economía mundial, hace una crisis de una hecatombe, digamos. Sí, o sea, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo porque es el país que tiene mayor capacidad de destrucción, porque en última instancia eso es el poder. Sí. Ahora, esto de defaultear, contámelo un poco más fácil. ¿Qué significa? Los tipos tienen deuda. Sí. ¿Con quién la tienen? Con otros países, con accionistas privados, porque básicamente desde que, o sea, esto es irnos un poco antes, pero después de los acuerdos de Bretton Woods, durante la Segunda Guerra Mundial, quedó establecido que la nueva moneda internacional iba a ser el dólar, sí, y que los países iban a comerciar en dólares, y después esos dólares los iban a poder cambiar por oro, porque Estados Unidos tiene creo que el 80% de las reservas de oro del mundo, una barbaridad así. Sí. Eso funcionó durante unos 30 años hasta que los países que acumulaban dólares empezaron a reclamar su oro, particularmente Francia. Ajá. Y ahí Estados Unidos en un momento dijo, esto se terminó, no te pienso vender un gramo más de oro, y a partir de ahí, de ahora, los dólares estadounidenses están respaldados por la nada misma. Sí. Entonces, a partir de ahí empezaron simplemente a imprimir billete, pero tenían que darle alguna salida a estos países de qué hacer con esos dólares acumulados. Entonces Estados Unidos inventó un sistema por el cual los países con superávit comercial acumulan dólares en sus reservas y agarran esos dólares y compran bonos del tesoro estadounidense. Entonces Estados Unidos, en vez de venderte oro, te vende deuda estadounidense. Ok. Y a partir de ahí empezaron una bicicleta financiera que se fue acelerando con las décadas, con más financiarización y desregulación de la economía, y a partir de los años 80, sobre todo con el auge del neoliberalismo y Ronald Reagan, Estados Unidos pasó de ser el mayor acreedor del mundo al mayor deudor. 40 años más tarde vemos una cifra que realmente es astronómica, que es comparable o un poco superior a todo el resto de la deuda global. Bien, o sea, pero eso no los hace, paradójicamente, no los hace más débiles. Qué sé yo, es un arma de doble filo. O sea, para Estados Unidos defaultear sería tirarte de un segundo piso. Ajá. O sea, vas a caer y te vas a romper las piernas. Ahora, vos te tirás de ese segundo piso y vos arrastrás a un montón de gente que se va a caer de un noveno. Ajá, claro. Puede llegar a ser un negocio. A ver, en general en la política o en la estrategia, o sea, todo se trata acerca de dilemas. ¿Y qué es un dilema? Un dilema no es una elección entre un bien y el mal, eso no es un dilema. Un dilema es una elección entre dos bienes o dos males. Uh-huh. Entonces muchas veces tenés que pensar estratégicamente simplemente cuál es la opción menos mala de todas tus opciones malas. Claro. Y pasar de ser un garante del orden a un agente del caos puede tener sentido estratégico en este momento, teniendo en cuenta que esto, digamos, empezaría a tirar unos dominós que no hay ninguna manera de prever en qué terminarían. Fran, estamos conversando con Francisco Tayana. Volvamos a la Argentina. ¿Cuán plausible es de que la Argentina desarme su relación comercial con China?
No, me parece improbable. Ajá. Me parece improbable, sobre todo porque el hecho de que nosotros le vendamos soja a China no es un gran problema estratégico para Estados Unidos. El hecho de que le vendamos carne tampoco. El 70% de nuestras exportaciones de carne van a China. Sí. Sobre todo Estados Unidos lo que quiere es limitar la cooperación científica con China, acceso a China a ciertos recursos. Por ejemplo, Estados Unidos logró boicotear las posibilidades de que China haga centrales nucleares en Argentina, porque tampoco Estados Unidos quiere ese desarrollo nuclear en Argentina. Sí. O sea, ni quiere que China exporte, ni que Argentina continúe desarrollando ese sector. Quieren boicotear la estación espacial china en Neuquén porque no quieren que se siga desarrollando el programa espacial chino. Entonces sabe dónde ajustar los tornillos, por decirlo de un cierto sentido, y probablemente la gran aspiración estratégica estadounidense en nuestro país sea una base naval en Tierra del Fuego, que con eso proyectas muy claramente sobre la Antártida y lográs controlar el paso del Pacífico al Atlántico, sobre todo en un mundo en el cual el Canal de Panamá está enfrentando algunos problemas de origen climático que lo vuelven un corredor muchísimo más vulnerable de lo que era hace varias décadas. Uh-huh. Y de hecho en Panamá lograron ir corriendo capitales chinos a través de presión política. Acá Lautaro quiere hacerte una pregunta. Hola, Fran. Hola, Francisco. Hola, Lautaro, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Quiero volver sobre esta hipótesis de default. Primero, preguntarte si esto se llega a dar, qué plazos estamos hablando, ¿no? En términos temporales. Y segundo, si China, que por lo que contabas además tiene una economía muy planificada a lo largo de décadas, no tiene este escenario en la cabeza y alguna contingencia. Voy a empezar por la segunda parte, que es más fácil. China, o sea, si yo me doy cuenta de esto, Xi Jinping también. Claro. O sea, no es un secreto. Claro. China lo que ha hecho es, en los últimos años, ir deshaciéndose de bonos del Tesoro estadounidense. Tampoco puede deshacerse de todos al mismo tiempo, porque con la cantidad que tiene China, en un momento si China empieza a vender todos sus bonos, eso también genera una crisis económica y van perdiendo valor los propios bonos chinos que van vendiendo. Entonces lentamente se van deshaciendo de bonos y están incorporando otras reservas de valor como el oro. El oro en este momento está en un nivel récord en el mundo, en parte por desconfianza del futuro del dólar del mediano plazo, y por otro lado por lo que pasó con Rusia en la guerra de Ucrania, que Estados Unidos y los europeos ilegalmente les embargaron 300.000 millones de dólares, algo de lo cual todos los países del mundo tomaron nota, desde China hasta Arabia Saudita, que es por lo menos nominalmente un aliado estadounidense. Porque con eso dejaron en claro que el dinero de los países no es seguro, a pesar de todo lo que te dijeron países como Suiza y etcétera durante décadas. Uh-huh. Entonces hay muchos países que se están desprendiendo de dólares, se están desprendiendo de bonos y están llegando a reservas un poco más tangibles. Entonces China tiene un cierto plan de contingencia, pero si Estados Unidos defaultea la deuda, el sistema financiero internacional entra en crisis. De la misma manera que muchos países del mundo tienen una contingencia para qué sucede ante una guerra nuclear. De ahí a que el resultado de todas maneras no sea bastante duro, bueno, eso es otra cosa. Ahora, volviendo a lo de Estados Unidos. A ver, Estados Unidos nuevamente, ya el año pasado gastó más en servicios de deuda, ni siquiera en pagar deuda, en servicios de deuda en intereses que en defensa, representando el 40 y pico % del presupuesto de defensa del mundo. Estados Unidos continúa acumulando otro $1 billón de deuda cada 100 días. Esta situación es insostenible en un plazo. Pueden ser 5 años, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 20, pero tarde o temprano esto va a ser un problema serio. A menos que la teoría contraria monetarista sea correcta, que básicamente plantea que Estados Unidos puede imprimir billete de acá hasta que estalle el sol y nunca nada malo va a ocurrir en el camino. Uh-huh. Lo cual me parece un argumento, por lo menos, muy optimista.
Francisco, volviendo a lo plausible, a lo probable, ¿cuán probable es hoy una base norteamericana en el sur de la Argentina para controlar el paso naviero? O sea, con este gobierno no me sorprendería, francamente. Uh-huh. Y de hecho hay toda una lógica que he visto que ha empezado a calar dentro de algunos sectores nominalmente opositores al gobierno, que han salido a decir, bueno, pero sí, Estados Unidos tiene una base en Tierra del Fuego, entonces la presencia británica en las Islas Malvinas ya no le resulta tan crucial, entonces en realidad si nosotros les damos una base en Ushuaia, eventualmente Estados Unidos podría llegar a ayudarnos a recuperar las Malvinas. Argumento que me resulta dudoso a muchos niveles. ¿Para qué la vamos a querer? ¿Para qué la queremos en este estado de cosas, no? También. Ahora... Sí, ahí me parece donde falla el argumento es que si bien es cierto que una base en Ushuaia es mejor que una base en Malvinas, hay un escenario que es mejor que ambas cosas. Claro. Que es tener las dos al mismo tiempo y listo. No, es tremendo, es tremendo. Yo me pregunto siempre algo, Frank, ¿quién es? A ver, la política, esta que son decisiones de altísimo riesgo que toma Estados Unidos cuando decide, bueno, voy por Argentina, voy a ayudar a la Argentina, voy a poner una base, esas decisiones las toma Trump solo. ¿Quiénes están atrás? ¿Están todos de acuerdo? Esto es parte de una política que viene, esto es algo que pensaron hace 20 años, se le ocurrió a Donald Trump antes de ayer. ¿Cómo es? A ver, que todo el gobierno estadounidense esté de acuerdo en algo, no, porque nunca he visto un grupo de más de 6 personas estar todos de acuerdo en algo en general. Está bien. Entonces sí, o sea, siempre hay quienes apoyan, hay quienes se oponen, hay quienes apoyan de manera condicional, hay quienes se oponen de manera condicional. A ver, varias cosas. Por un lado, hay planes estadounidenses, sí, pero también Estados Unidos hace planes para casi cualquier cosa. Uh-huh. O sea, tenés las contingencias de las contingencias de las contingencias. O Sí. sea, ante un escenario de una guerra nuclear, debe haber 200 planes distintos de cosas que podés hacer. Ajá. Deben tener un plan, o sea, se han desclasificado planes para invadir Canadá en los años 30. Ajá. O sea, sí. Está bien. O sea, Planes hacen. El claro, asunto estoy es... seguro que hay un plan por si Nueva Zelanda se te vuelve comunista, ¿qué haces con Nueva Zelanda? O sea, los planes están. Sí. Ahora, después está la decisión de tomarlos y tomar una cierta versión del plan en un cierto momento dado. También a veces creo que nosotros tomamos una visión un poco idealizada de un país como Estados Unidos, en el cual nos imaginamos, viste estas frases que uno cada tanto escucha, bueno, pero el imperialismo no duerme, y lo imaginamos como una maquinaria perfecta de relojería que todo el tiempo está conspirando, Claro. y que van viendo todos los ángulos, pero digo, esta gente de carne y hueso. De hecho, hay un gran ejemplo de esto. Cuando sucede la Revolución Cubana, le presentan varios planes a Kennedy, y Kennedy termina eligiendo el plan que se conoce en Estados Unidos como Bahía de Cochinos. En Cuba se conoce como Playa Girón, donde arman disidentes cubanos y desembarcan en la isla y hace un operativo militar que termina todo en un gran fracaso. Sí. ¿Por qué Kennedy eligió ese plan? Bueno, porque la CIA le había dicho que tenía una posibilidad razonable de éxito. ¿Qué es lo que falló ahí? Nadie le dijo a Kennedy que cuando la CIA se refiere a una chance razonable de éxito, están hablando de algo alrededor del 30%. No es tanto. Y nadie le se lo comentó. Todo el mundo asumió que el presidente entendía eso cuando dijo vamos con este plan, y la CIA le dijo, ok, Claro. sí, señor presidente, porque ¿qué le vas a decir? Porque es el presidente. Digo, esa clase de fallas Sí. burocráticas existen en toda organización humana, el error humano existe. Me parece que también, y también con decisiones de cierta complejidad,
en general todo el mundo más o menos tiene algún punto y todo el mundo más o menos está equivocado en algún sentido. O sea, ¿hay argumentos a favor de la política exterior de Trump? Sí, y hay muchos argumentos en contra. Ujú. Y en general el problema es que en la política termina siendo profundamente consecuencialista. O sea, podés tener buenas o malas ideas, pero a la larga la historia te juzga por buenos o malos resultados. Y en ese sentido creo que mucho de lo que está haciendo Trump en el mundo va a traerle consecuencias negativas a la preeminencia estadounidense en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que está haciendo mucho daño a la proyección internacional de este país. Ahora esto, como vos decías, si lo ves vos, lo ve Xi Jinping, si lo ves vos, lo debe ver el Pentágono, lo debe ver gente que está interesada también en que a Estados Unidos le vaya bien. ¿Esto podría incidir en algo? Digamos, ¿habría algo que lo pueda frenar a Trump en el corto plazo respecto de, bueno, hay gente que está viendo que esto es un desastre lo que hace? O sea, sí, pero digo, ¿cuánta de esa gente está en el gobierno? Ajá. O sea, ¿cuánta de esa gente está en el gabinete? Claro. ¿Cuánta de esa gente está en los servicios en el Pentágono a esta altura, teniendo en cuenta que Trump se ha dedicado a purgar sistemáticamente cosas como la CIA o el FBI? Sí. Entonces también el nivel de, o sea, es desde un punto de vista burocrático administrativo también un gobierno profundamente disfuncional en muchos aspectos. Uh-huh. Entonces hay tensiones ahí. La gran pregunta es si Trump va a ir por un tercer mandato en el 2028, que según muchos es absolutamente ilegal por una enmienda en la Constitución y según los que apoyan a Trump no. Así que... Ahí habrá otra crisis nueva. Sí, porque a ver, en última instancia las leyes son palabras y las palabras no son las cosas. Uh-huh. Sí. Entonces queda por verse. Sobre todo teniendo en cuenta que él llenó la Corte Suprema de gente leal a él. Claro. Entonces, a ver, es una realidad compleja, pero en última instancia, a ver, Estados Unidos sigue siendo un país colosalmente poderoso, pero en muchos sentidos su futuro no es prometedor. El tema es cuánto daño está dispuesto a hacer en esa transición. Porque, digamos, hay algo, y con esto ya vamos cerrando, Fran, por lo que uno ve, China es imparable, la capacidad técnica, tecnológica e industrial de China, de inteligencia artificial, parece que es algo que Estados Unidos no va a empatarle. Con lo cual Estados Unidos lo que debería hacer es, bueno, cuando realmente China quede muy por encima de nosotros, tenemos que tener cierta posición. O evitar que eso pase, porque, a ver, o sea, ese ascenso, ese desarrollo de China es imparable en la medida que la situación siga como está. Ajá. Por otro lado, a ver, China es dependiente del comercio global. China, para seguir creciendo, tiene que seguir exportando, para seguir exportando tiene que seguir importando. China es el principal importador de alimentos del mundo, China es el principal importador de petróleo del mundo. Uh-huh. Si a China le haces un bloqueo naval, que no entra o salga un barco, China tiene un problema muy serio. Claro. Si lográs traer un caos absoluto en el comercio internacional, China tiene un problema muy serio. O sea, tenés maneras de... Horrible, todo. De ir deteniendo eso. Si a China claro. a China le haces un ataque nuclear preventivo y le tirás 2.000 bombas atómicas y le destruís la mayoría de la ciudad, la mayoría de la población, la mayoría de su arsenal nuclear, y estás dispuesto a fumarte 20, 30 millones de muertos, sí, el desarrollo chino lo detenés. Claro. O sea, y esto lo digo no como una asesoría de política, pero a ver, en términos estratégicos, siempre se dice que las intenciones son irrelevantes, lo único que importan son las capacidades. Claro. Y Estados Unidos tiene esas capacidades. También China tiene 500 bombas atómicas y acá el 2030 va a tener 1.000, y también si China hace un ataque nuclear preventivo contra Estados Unidos y está dispuesto a fumarse 200 millones de muertos, bueno, ya puede salir ganando.
Qué horror, qué sé yo. Francisco, bueno. Sí. Bueno, y todas estas cosas están en cuando las famosas mesas de arena, los tipos, estas cartas están jugando, ¿no? Estas cartas de destrucción total juegan. Sí, si te hace sentir mejor, Carlos, nosotros estamos muy lejos de todo eso. Y de hecho, aún ante un escenario de guerra termonuclear, Argentina es de los países que mejor parado saldría. Bueno, me quedo con... Y si Estados Unidos defoltea en su deuda, debo recordarles que nuestra deuda está en dólares. Con lo cual ahí medio que se va nuestra deuda también. Ah, Con lo cual yo, a pesar de todo, sigo siendo muy optimista del futuro de este país. perdón, y la gente, porque los argentinos se dice que somos de los países que más tenedores de dólares tenemos en términos de personas, ¿no? A todas esas personas, ¿qué les pasa? Los que la tienen afuera, y etcétera. Y malas noticias, yo les recomendaría que compren oro, Ah, que es bueno. una cosa que existe. A diferencia del dólar, que es una idea. Bueno, bien. Francisco, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este rato tan largo que capaz no yo sé que estás siempre muy ocupado. Te mando un abrazo grande y gracias de nuevo. Siempre un placer. Gracias. Cuídate mucho, Carlos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, conversábamos con Francisco Tayana, sinólogo, historiador, sobre cómo está el mundo y cómo puede estar. Puede estar mucho peor, así que no nos quejemos, diría Marcelo. Sí, dale, Malagra.